where his brothers, le hacían reverencia, they did a reverence. lo que sucedió fue que sus hermanos lo odiaron más. What happened was that Joseph's brothers hated him even more. ¿Por qué Dios le da estos sueños a José? Why does God give Joseph these dreams? No para que sus hermanos lo odiaran más, Not so his brothers could hate him sino even para more, que él entendiera but so that he could understand que el Señor lo llamaba, that the Lord had called him, que el Señor lo estaba llamando that the Lord was calling him para un llamado for a calling de ser un gran líder to be a great leader y poder traer liberación a su familia and to be able to bring freedom to his en uno de family los peores tiempos in one of the worst times que vendrían en el futuro. that were coming in the future. José tuvo muchos obstáculos Joseph had many obstacles, y estos obstáculos and these obstacles, pudieron haberlo hecho they could have made him renegar de su visión, renounce his vision, renegar de su sueño, say no to his dreams, renegar de su llamado. say no to his calling. Pero eso no fue así. But it wasn't like Por that. más que Satanás trató de robarle su sueño, When Satan tried to steal his dreams, él se aferró a él. he would stand strong to them. Y al él aferrarse a ese sueño, And by holding on to those él dreams, estaba diciendo, he was saying, Señor, yo te creo a ti. God, I believe in you. Señor, yo te creo a ti. Lord, I believe in you. Señor, yo te creo a ti. Lord, I believe No you. importa lo que Satanás trate de robarme. It does not matter what Satan tries to steal Mis from me. ojos están puestos en My ti. eyes are placed in you. Y en esta mañana esa tiene que ser tu actitud. And in this morning, that should be your attitude. De decir, To say, no importa lo que Satanás trate de robarme. it doesn't matter what Satan tries to steal No from me. importa si no estoy dentro del sueño aún. It does not matter if I'm not in the midst of the dream. Yo sé que si yo creo I know that if I believe y si pongo mi mirada en Dios and I put my y eyes me on aferro a God su palabra, and I hold on to His word, ese sueño se va a cumplir. that dream will become a reality. Porque hay un llamado en cada uno de Because nosotros. there's a calling in each and every one of Un us. llamado de proclamar la verdad de A Jesucristo, calling to proclaim the name of Jesus. el cual muchos de nosotros no lo estamos haciendo. The one that we are not doing. Usted se imagina si todo lo que le pasó a José Can you imagine that if everything that happened to Joseph, le hubiera cerrado su boca? it would have closed his mouth En el futuro, in the future, cuando su llamado se hubiera establecido, when his calling would have established, ¿qué podría él decir? what could he have said? Más así, but yet, But yet, a través de todo lo que le pasó, even of everything that happened, él pudo mantenerse firme, he was able to maintain firm, reconociendo knowing el llamado que Dios había puesto dentro de él, the calling that God had placed over his life, creyendo believing que aquel que había dado el sueño that him that had given him the dream, era fiel he was faithful para ayudarlo a cumplirlo. to help him fulfill it. Y en esta mañana, And in this morning, yo te digo a ti, I come to tell you, aquel que puso el sueño dentro de ti, the one who placed the dream inside aquel of que you, puso la visión dentro de ti, him who placed that vision aquel inside que of te you, llamó, him who called you, aún sigue de pie he's still y standing. cumplirá el propósito And he will fulfill his dentro de purpose ti in your life si tú lo puedes creer. if you can believe it. Si tú lo puedes creer. If you can believe it. Pero yo pienso o puedo decir But I think I can say que es tan fácil hablar, that it's so easy to talk. decir, It's easy to say, pero qué difícil es but how hard is it actuar en To- lo que estamos diciendo. to act in what we are speaking? Hay dos verdades de un soñador, There's two truths of a dreamer, un visionario. a visionary. Primero, First of all, por tu sueño, por tu llamado, por tu visión, because of your vision, because of your calling, because of your dream, tú serás una amenaza para otros. you will be a threat to others. Los hermanos de José ya odiaban a José, Joseph's brothers already hated him porque el papá de José lo amaba más, tenía favoritismo sobre él. because his father loved him more. He favored him. Su padre lo amaba más. His father loved him even more. Habrá quien te odie Is there somebody that hates you por el amor que tu padre ha puesto dentro de ti, because the love your father has placed in you, por el favor que Dios ha puesto sobre ti. because the favor that God has placed over you? Habrá quien te odie, habrá quien tú seas amenaza para ellos Is there somebody that hates you? Is there somebody that you are a threat to por el contenido de tu sueño. because of your dream? Cuando Dios da un sueño When God gives a dream y tú lo tomas, and you take that dream, tú lo cuentas, you take it to account, te conviertes en una amenaza. you become a threat.
no solamente para muchos, not only for many, sino para nuestro enemigo, but for the enemy, para Satanás. for Satan. Porque tú estás creyéndole a Dios en algo grande Because you are believing God in great things. y Él comienza a maquinar And he begins to work de cómo robarte ese sueño. of how to steal that dream from you. Los hermanos de José se sintieron amenazados. Joseph's brothers felt threatened. ¿Cómo era posible How was it possible que un jovencito, that a little youngster, un niño, a kid, iba un día a estar sobre de ellos? was going to be over them? Que ellos le iban a hacer reverencia. That they were going to have reverence unto him. Ellos subestimaron They underestimated him. el llamado de Dios en la vida de José. God's calling in the life of Joseph. Ten cuidado a quien tú le cuentas tu sueño. Be careful who you tell your dreams to. Ten cuidado con quien compartes tu visión. Be careful who you share your vision with. No se lo puedes contar a todo mundo. You cannot tell it to the whole world. Porque así como hay oídos que son atentos, Because just like how there are ears, el oído de Satanás también está atento. the ears of Satan are also listening. Y hará todo lo posible And he will do anything possible para robarte, to steal, para bloquearte, to block, para desenfocarte, to distract para you, desanimarte to discourage you, y robarte tu sueño. and to steal that dream. Todo llamado Every calling consiste de un sueño. consists of a dream. No subestimes Do not underestimate el llamado de Dios en tu vida. God's calling over your life. No se lo cuentes a cualquiera. Do not just tell it to anybody. Guárdalo en tu corazón Guard it in your heart y deja que Dios and let God, sea el que obre. let him work. Tu sueño será amenaza para otros, Your dreams will be a threat to others, pero más será amenaza para Satanás. but more would be a threat to the devil. Porque en tu sueño Because in your dream, verás you will see lo que Dios puede hacer con tu vida. what God can do with your life. Número 2. Number 2, Los soñadores nunca dejan de soñar. dreamers never stop dreaming. José no tuvo solamente un sueño. Joseph did not only have a dream. En los versículos 7 y 8 de este mismo capítulo, In verses 7 and 8 of the same vemos chapter, como los manojos de los hermanos de él se inclinaban al de él. we can see how his brothers bowed down unto him. Pero también, But also, más adelante vemos que tiene otro sueño en el versículo 9. later on, we see that he has another dream in verse 9. Y en este sueño, And in this dream, el sol, the sun, la luna the moon, y 11 estrellas, and 11 stars, él tenía 11 hermanos, he had 11 brothers, se volvían a inclinar delante de él. bowed before him. No dejes de soñar y de creer lo que Dios ha puesto dentro de ti. Do not stop believing and dreaming what God Quizás has tú no lo placed vas a in ver you. al momento, Maybe you are not seeing it at the moment. pero si Dios lo dijo, But if God said it, Dios lo hará. God will do it. José no vio sus sueños cumplidos Joseph- al instante. Joseph did not see his dreams fulfilled there at that moment. Tomó muchos años It took many years y muchas pruebas. and many trials. Imagínate todo lo que José tuvo que pasar Imagine everything Joseph had to go through. por el odio de sus hermanos, His brothers, por el odio de sus hermanos. through his brothers' hatred, Lo vendieron, they sold him. vino a ser esclavo He came to be a slave en una tierra extranjera in a strange land, y cayó en casa de Potifar. and he landed in Potiphar's house. Quizás en este momento, Maybe in this moment, cuando toman sus hermanos a José, when his brothers take Joseph, lo meten a una cisterna. they put him in a hole. Quizás allí, en esa oscuridad, Maybe in that darkness, quizás estaba frío. maybe it was cold. Quizás fue el momento donde se sintió más solo. Maybe it was the moment where he felt most alone. ¿Cuántas veces hemos llegado a esa cisterna How many times have we gotten into that hole donde está frío, where it's cold, donde nos sentamos solos, where we feel alone, donde sentimos que aún la presencia de Dios no está con nosotros? where we feel where the presence of God is no longer with us? José pudo haber dicho en ese momento, Joseph could have said in that moment, hasta aquí llegué. I'm done here. No hay cómo mi sueño se haga realidad. There's no way that my dreams can become a reality. Luego lo toman y lo venden como esclavo. Then they take him and they sell him as a slave. Y cae en casa de Potifar. And he goes to Potiphar's house. Pero aún en la esclavitud, But even through that slavery,
Dios se glorifica en la vida de José. God glorified himself in the life Dios of le da Joseph. gracia, God gives him grace. le da favor, He gives him favor al punto que José viene a ser to the point where Joseph becomes el encargado de todos los bienes de Potifar. the one who's in charge of all the goods of Potiphar. Donde tú estás parado ahorita, Where you are standing right now. quizás no es donde tú tienes que estar, Maybe it's not where you're supposed to pero be. allí donde tú estás parado, But there where you are standing, no importa la circunstancia, it does not matter the circumstance. aprende a brillar para Dios. Learn to shine for God. Aprende a brillar para Learn to Dios. shine for God. José aprendió, aún siendo esclavo, Joseph learned, even though being a a brillar slave, para Dios. to shine for Y Dios God. lo fue levantando And God began to Y lo rise fue him up. levantando He began to rise him hasta up que vino a estar sobre todos los bienes de Potifar. until he was over the goods of Potiphar. Pero luego viene otro obstáculo. But then another obstacle comes onto him. Le levantan una injusticia. They raised to him an injustice. La mujer de Potifar The woman of Potiphar, quiso estar con él, he wanted to be with him, pero él no la dejó, no lo permitió. but he did not allow her. Y por esa causa And because of that, fue y dio a la cárcel. he went to jail. Otro obstáculo. That's another obstacle. De ser esclavo, From being a slave, ahora se encuentra en una cárcel. now he finds himself in this prison. Quizás aquí también pudo haber dicho, Maybe then he could have said, ¿y ahora and now, cómo le voy a hacer? how am I going to do it? Todo yo estaba encargado de tantas cosas, I was in charge of so many things, pero ahora caigo en la cárcel. but now I'm in jail. ¿Será que Dios se ha olvidado? Has it been that God forgot about me? ¿Será que ya no le importo? Has it been that I no longer care to him? ¿Cuántas veces estos pensamientos han llegado a tu mente? How many times have those thoughts come into your mind? ¿Será que el propósito de Dios era una realidad? Is it that the purpose of God was a reality? ¿Será que el llamado que Dios me dio es verdad? Is it that the calling that God gave me, is it real? Creo que lo que más nosotros luchamos es con la duda. I see that what we struggle most with is doubt. Pero aún en esta circunstancia, But even in that circumstance, Él no se dio por vencido. he did not give himself, Él no se desanimó. he did not let Él no himself se be cruzó de discouraged. brazos He did not cross his arms. y dijo, bueno, ni modo. And he said, well, I can't do nothing. Aún en lo más difícil tú verás cómo Dios se va a mover a tu favor. Even in the most difficult moments, you can see how God Por moves una to your favor. injusticia, Through an injustice, por una mentira, through a lie, José fue y cayó a la cárcel. Joseph was put in jail. Pero mira lo que dice Génesis 39, 21 y 22. And look what Genesis 39 and 32 says. Pero Jehová estaba con José But the Lord was with Joseph, y le extendió and he extended su misericordia. his mercy. En esta mañana Dios te dice, And this morning God tells pero you, yo estoy contigo. but I am with you. Y en esta mañana And in this morning, yo te extiendo mi misericordia. I extend to you my Y mercy. miren lo que sigue diciendo. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. And he says, he gave him grace into the warden of the jail. Y el jefe de la cárcel And the warden of the jail entregó en manos de José turned Joseph in charge el cuidado de todos los presos of all the prisoners que había en aquella prisión. that happened in the prison. Escuche esto. Listen to this. Todo lo que se hacía ahí, Everything that was done there, él lo hacía. he did it. Él lo hacía. He did it. Aún en la cárcel, Even in the jail, aún en una situación difícil, even in that difficult situation, yo puedo decir I can say, por mí for me, que si caigo en una situación así de cárcel, para mí sería lo peor. that if I landed in jail, it would be the worst thing that could Y happen to quizás me. ese sea tu pensamiento también. And maybe that is your thought. Pero lo que nosotros debemos de entender, But we have to understand que en todo lugar que Dios nos ponga, that in every place that porque God su voluntad es places us, perfecta, because His will is perfect, ahí Dios va a usar nuestras vidas. there God will use our lives. Aunque Él estaba en la cárcel, Although He was in jail, Dios otra vez le dio gracia God gave him y faith, lo pone sobre todos. and He put him over Un preso, everybody. un preso A prisoner era el líder de los presos. was the leader of the prisoners. ¿Quién hace eso? Who does that? Solo mi Dios. Only God. No importa donde tú caigas, It doesn't matter where you fall. Dios está contigo. God is with you. Y en esa posición, And in that position,
que es temporal, that is temporary, ahí Dios te va a bendecir God will bless you para que tú bendigas a otros. so you may bless others. Hay un pasaje de la Biblia que me gusta mucho There's a passage in the Bible that I like a lot, y muchas veces no lo entendemos. and many times we don't understand it. Romanos 8:28. Romans 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, And we know that God causes everything, todas las cosas les ayudan a bien. according to his purpose for them. Esto es, This is a los que conforme a su propósito son llamados. who love God are called according to his purpose for them. A los que conforme a su propósito son llamados. Those according to his purpose are Todo lo called. que nos pasa, Everything that happens to us, todo lo que viene a nuestras vidas, everything that comes onto lo our lives, bueno, the good, lo malo, the bad, para los que saben que Dios los ha llamado, those who know that God have called them, saben que todo obra para bien. know that everything works for No good. sé por qué estoy en esta I situación. don't know why I'm in this No sé situation. por qué Dios me ha traído hasta aquí. I don't know why God has brought me here. Pero aún aquí yo tengo que brillar para Dios. But here I must shine for God. No sé por qué estoy en este lugar. I do not know why I'm Pero at tengo this que place. entender But I have to understand que tengo que ser una luz para Dios donde quiera que yo esté plantada. that I have to be a light for God Porque wherever I am aunque esa placed. situación sea temporal, Because even though that situation is temporary, tienes que impactar a los que están alrededor de ti. you have to impact those who are around you. Josué fue un impacto Joseph was an impact para todos aquellos que le conocieron. for those who knew him. Al encontrarse José en la cárcel, There where he found himself in jail, él pudo haber dicho, he could have said, ¿cómo va Dios a cumplir el sueño que me dio? how is God going to fulfill that purpose that he's Aquí en la put in my cárcel, life? Here in jail, ¿ahora qué hago? now what do I do? Pero José entendió But Joseph understood que aún en esa situación that even through that situation, Dios estaba obrando. God was working. Quizás en este momento Maybe in this moment, tú te encuentras en una cárcel, you find yourself in a jail, quizás espiritual, spiritually speaking, donde no entiendes where you do not understand por qué llegaste hasta allí, why you have gotten where you are at, donde no entiendes where you don't understand. cómo es que Dios te va a sacar de ahí. How is it that God is going to take you out of there? Pero fíjese lo que decía el versículo. But look what verse. Y Jehová estaba con José. And the Lord was with Joseph. Y Jehová está con Maggie. And the Lord is with Y Maggie. Jehová está con David. And the Lord is with Y David. Jehová está con Katie. And the Lord is with Y Katie. Jehová está con el hermano Guillén. And the ¿Alguien me Lord está is with the, entendiendo en with the esta hermano. Is mañana? somebody No understanding importa me tu this morning? situación. It does not matter your Jehová está situation. contigo. God is with you. Tú tienes que creerlo. You have to believe Tú it. tienes que aferrarte a esa, esa promesa. You have to hold on to that Porque Él promise. va delante de ti. Because He is ahead of you. Y lo hermoso de Dios And the beautiful thing about God es que Dios no solamente va delante de nosotros. is not that He is only ahead of us. Porque como Él es omnipresente, Because just how He is omnipresent, Él está en todo lugar. He is in all places. So Él va delante, So He is Él va al lado He's beside you, y Él va detrás de mí. and He is behind you. ¿Sabes qué quiere decir eso? You know what that means? Que estoy rodeada por su presencia. That means I am surrounded by His presence. Oh, estoy rodeada por su Oh, I am presencia. surrounded by His presence. Y todo dardo del enemigo And every dart of the enemy tiene que caer. has to fall. ¿Tú no crees que en esa cárcel Él sufrió tantos obstáculos? You don't think that in that jail He suffered many obstacles? Pero como Él sabía que Jehová estaba con Él, But because He knew that God was with Him, Él sabía que la misericordia de Dios iba a hacer algo. He knew that the mercy of God was going to do something. La cárcel fue The jail was la promoción the promotion que lanzó a José that launched Joseph hasta su propósito en Egipto. to his purpose in Egypt. La cárcel que tú estás atravesando en esta mañana That jail you are going through this morning es la promoción is the promotion que Dios va a usar that God is going to para use lanzarte a tu propósito, to launch you to your purpose. para lanzarte a tu To propósito, launch you into your purpose. tu llamado, Into your calling. lo que Él ha puesto dentro de What He ti. has placed inside of you. José mantuvo su fe en Cristo Joseph maintained his faith en in toda Christ circunstancia, through all en todo circumstances, obstáculo, through all obstacles. aunque fue injustamente encerrado. Even though he was
Pero él confió en incarcerated, Dios. he trusted in God. Más adelante vemos Later on in the story, we see que caen dos personas también en la cárcel. that two people are also thrown in jail. El copero del rey The king's potter y el panadero. The baker. the baker, The cupbearer and the baker. The- El copero y el panadero. the cupbearer, and the baker. Y mientras están ahí en la cárcel, And while they're there in that jail, los dos tienen un sueño. they both have a dream. Y se levantan y cuentan su sueño. And they rise and they tell their dream. Y Dios le da sabiduría y gracia a José And God gives Joseph wisdom and grace para interpretar los dos sueños. to be able to interpret those dreams. Y le dice a uno, And he tells one of al them, panadero, He tu tells the sueño baker, quiere decir your dream means que de aquí no sales, that from here you do not leave. vas a morir. You are going to die. Pero al copero le dice, But to the cupbearer he says, tú vivirás y pronto saldrás. you will live and you will soon be Y free. cuando salgas, And when you are free, acuérdate de mí, remember me. díselo a Faraón, Tell it to Pharaoh. y así me saque de aquí. This message here. Y así fue. A los pocos días el panadero fue muerto, And a couple days later, the baker was dead. pero el copero salió But the cupbearer was free. y lo volvieron a poner en su posición. And he was placed in his position. ¿Y sabe qué hizo el copero? And you know what he did? Se olvidó, He forgot. se olvidó. He totally forgot. El viernes se nos predicaba On Friday, they preached to us que siempre hagamos el bien, to always do good. aunque muchas veces Even though many times la gente se le va a olvidar el bien que tú le hagas. people are going to forget that good that you do to them. El copero recibió un bien de José, The cupbearer received a good from Joseph, pero se le olvidó, but he forgot. se le olvidó. He completely forgot. Cuando él salió, se le olvidó completamente lo que José hizo por él. When he was free, he completely forgot what Joseph did for him. La Biblia dice que pasaron aproximadamente 2 años. The Bible says that approximately 2 years passed. 2 años donde José seguía en esa cárcel. 2 years where Joseph remained in that jail. En el capítulo 41 In de verse, Génesis, in verse 41 of Genesis, vemos ahora a Faraón, we see Pharaoh. que tiene un sueño He has a dream, y nadie le puede dar la interpretación. and nobody can give him the translation. Y se turba el corazón de Faraón. And his heart is shook. Y al momento, In that moment, después de 2 años, after 2 years, el copero de repente se recuerda the cupbearer suddenly remembers de José, of Joseph, aquel joven que estaba en la cárcel, that young man that was in jail, que le pudo interpretar su sueño. that interpreted his dream. Y le dice a Faraón, And he tells Pharaoh, allá en la cárcel hay un joven in jail there's a young man que quizás te pueda ayudar. that can maybe help you. Y mandan a sacar a José. And they sent to get Joseph. Recuerde lo que le dije. Remember what I told you. La cárcel fue The jail was la promoción the promotion que llevaría a José that would take Joseph ser instalado en el llamado que Dios había puesto en él. to be installed in that calling that God had placed in him. Sacan a José y lo traen ante Faraón. They call to get Joseph. They bring him unto Pharaoh. Y José, por la gracia de Dios, And Joseph, by the grace of God, interpreta el sueño. he interprets the dream. Y de ahí Faraón lo saca. And from there, Pharaoh Y takes el him sueño out. era que iban a haber 7 años de prosperidad And the dream was that there was going to be 7 years of y prosperity 7 años de hambruna. and 7 years of famine. 7 años. Y le dijo José al Faraón, And Joseph told Pharaoh, te aconsejo que pongas a alguien sobre I suggest that you put la somebody over administración y se preparen para cuando venga la hambruna. the administration so they can be ready when that famine comes. Y como el Espíritu de Dios y la misericordia de Dios estaba sobre José, And just like the Spirit of God and His mercy was over Joseph, Faraón dijo, ¿habrá otro hombre mejor que tú? Pharaoh said, is there a better man than you? Así dirán de ti. That's how they will talk about Cuando you. vean la gracia de Dios sobre ti, When they see God's favor over you, ¿habrá alguien más que podrá hacer el llamado que Dios ha puesto más que tú? is there somebody that can fulfill God's calling but you? Sobre José estaba el Espíritu de Dios, The Spirit of God was over Joseph. la gracia, His grace, el favor His favor que llevó a José that took Joseph
a su llamado, to his calling, a ser el segundo to be that second en control del reino. in control of the kingdom. Si a José le hubieras preguntado cuando estaba en esa cisterna, If you would have asked Joseph when he was in that hole, ¿tú crees, do you believe, estando aquí, being here, que el llamado que Dios te ha dado that the calling that God has given you se va a cumplir? is going to be fulfilled? Quizás él hubiera dudado. Maybe he would have had doubt. Si a José le hubieras preguntado cuando llegó a casa de Potifar y lo estaban acusando injustamente, When he got to Potiphar's house and you asked Joseph if he would have believed, ¿sigues creyendo que Dios tiene un llamado para ti? would he still believe that God had a calling for him? Quizás hubiera dudado. Maybe he would have had doubt. Cuando cayó en la cárcel y estuvo allí más de 2 años When he landed in jail and he was in there for more than 2 years, y pudieron haberle preguntado, they could have asked him, ¿aún sigues creyendo en el llamado de Dios? do you still believe in the calling of God? Quizás pudo haber dudado. He could have maybe doubted. Pero de lo que nunca dudó But what he never doubted es que Dios estaba con él. was that God was with him, Es que Dios aún extendía su misericordia hacia él. was that God still extended his mercy onto him. No podemos dudar We cannot doubt de lo que Dios ha puesto dentro de of nosotros. what God has placed inside of us. Quiero compartirte 3 pasos para que tus sueños se conviertan en tu destino. I want to share with you 3 steps so your dreams could become Esto fue lo a que le reality. puse, el tema que le puse a esta prédica. This is the title I have placed to this preaching. Tu sueño, Your dreams, tu destino. your destiny. Tú sabes que desde que tú naciste, desde antes que tú nacieras, Did you know that even before you were born, Dios escribió tu destino? God had already prepared your destiny? Dios ya tenía listo. He already had it ready. Pero sabes que muchas veces no cumplimos nuestro destino But do you know that many times we do not fulfill our destiny porque no le podemos creer a Dios. because we cannot believe God? Porque nos salimos de lo que es su verdad. Because we go out of what is the truth. 3 pasos para que tu sueño se convierta en tu destino. 3 steps so your dreams could become into your destiny. Primeramente, First, necesitas persistencia you need to be persistent para superar el rechazo y las amenazas. to be able to overcome reject and threats. José tuvo que superar tantas cosas. Joseph had to overcome so many things. El rechazo y el odio de sus hermanos. The hatred and the rejections of his brothers. Luego la esclavitud, Then he had to overcome slavery, la injusticia anguish que lo llevó a una prisión. that took him to prison. Y todo porque el enemigo odiaba el And- potencial And all that because the enemy hated the potential y el llamado and the calling que José cargaba. that Joseph carried. Nuestro enemigo odia Our enemy hates lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. what God has placed in each and every one Y of Él va a us. hacer todo lo posible And he is going to do everything para possible que tu sueño so that your dreams no se materialice, do not become materialistic, para que tu visión so that your vision muera dies y nunca se cumpla. and never fulfills itself. Satanás siempre está buscando cómo destruir Satan is always looking how to destroy y aplastar el sueño y el llamado que Dios ha puesto en nosotros. and to destroy that calling that God has placed in our ¿Y lives. sabes por qué? And do you know why? Porque ese sueño, Because that dream, ese destino, that destiny, es una amenaza it's a threat para el mismo infierno. for that same hell. Porque cuando tú comiences a moverte en el llamado que Dios te ha dado, Because when you start to move in that calling that God has placed you in, serás una amenaza, you will be a threat, no para el mundo, not for the world, sino para el mundo espiritual. but for the spiritual world. No permitas que nada aplaste el sueño que Dios ha puesto dentro de ti. Do not allow anything to destroy the calling that God has placed in you. Ni el rechazo, Not even the rejections ni amenazas, or the threats, ni desánimo. not even discourage. Porque lo que Dios llama, Because when God calls, bendito es. blessed it is. Porque lo que Dios llama, Because when God calls, bendito es. blessed it is. Y tú y yo And you and I, somos llamados por Dios. we are called by God. Segundo, Number 2, se necesita de voluntad para ser exitoso. we need to have a willingness to be successful. Dios no te dará un sueño mediocre God will not give you a mediocre dream o algo
que esté destinado a fracasar, or something, or destiny, something that is destined to forsaken. Él te dará un sueño con éxito. He will give you a dream with purpose. Pero el resultado But the result cae sobre de ti. falls over you. José tuvo voluntad para no dejarse influenciar. Joseph, he had that willingness to not let himself be influenced Por los fracasos, entre comillas, by the hardships que él vivió, that he lived. sino que él siguió confiando, But he kept trusting. él siguió caminando, He kept walking. él siguió creyendo He kept believing en el llamado que Dios le había dado. in the calling that God has Él placed in había him. recibido un sueño He had received a dream, y no se olvidó nunca de lo que Dios le dijo, and he never forgot of what God told porque him, había voluntad because he had that willingness dentro de él inside of him para ser exitoso. to be successful, Aun cuando su realidad era todo lo contrario, even when the reality was the contrary. su fe His faith no le permitió aceptar el fracaso. did not allow him to accept that the hardships. Tu fe Your faith no te puede dejar should not let you aceptar accept el fracaso. the hardships. Al contrario, In contrary, tiene que lanzarte it should launch you para lo que Dios tiene para ti. to what God has for you. Tercero, Number 3, se necesita la voluntad para servir. you need the willingness to serve. Muchas veces Dios pone el llamado dentro de nosotros. Many times God places that calling Pone un inside of us. sueño, He puts that dream, una visión. a vision, Y nosotros pensamos and we think que de la noche a la mañana se va a convertir en una realidad. that from the morning it's going to become a reality. Y no nos damos cuenta And we do not understand que tenemos que aprender primero a servir. that we have to first learn how to serve. José tuvo un espíritu de de servir. Joseph had a spirit to serve. Cuando sus hermanos lo querían matar, When his brothers wanted to kill him, José estaba sirviendo en la casa de su padre. Joseph was serving in his father's house, En la casa de Potifar, in the house of Potiphar. cuando aquella mujer se levantó en contra de él, When that woman rose against him, él estaba sirviendo he a was, Potifar. he was serving Potiphar. Luego cae en la cárcel Then he lands in jail, y se mantiene sirviendo. and he remains serving. Esto fue This was lo que lo levantó what lifted him para poder reinar sobre todo un reinado. to be able to reign over that whole Lo que lo kingdom. hizo un buen administrador, What made him a good administrator, llevando la prosperidad going into prosperity, a todo un reinado that whole kingdom en un tiempo muy crucial de sequía. in a very crucial moment. Somos exitosos We are successful para servir a los demás. to serve others. ¿Quieres marcar la diferencia en tu mundo, Do you want to be that difference in your world, en tu familia, in your family, en tu trabajo? in your job? Aprende a servir. Learn to serve. Gálatas 5:13 dice esto: Galatians 5:3 says this. porque vosotros, hermanos, Because you, brother and sister, a libertad habéis sido llamados, have been called to freedom. solamente que uses la libertad For you to use como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. use your freedom to serve one another in love. La voluntad de Dios es que tú y yo podamos cumplir el destino que Él ha puesto dentro de nosotros. God's will is for you and I to complete that calling that God has placed in our lives. Que esos sueños, That those dreams, que esa visión, that those visions, que ese llamado that those callings se pueda cumplir en nuestras vidas. can be fulfilled in our lives. José pudo haber tomado una actitud de resentimiento, Joseph could have taken that attitude of de resentment, amargura, of bitterness. bitterness. ¿Qué tan mal había hecho él para que todo esto le pasara? What bad did he do so all of this could happen to him? Si Dios ya lo había llamado, If God had already called him, ¿por qué tuvo que atravesar tantas cosas difíciles? why do you have to go through so many hardships? La verdad es que Dios da sueños The truth is that God gives dreams para que podamos nosotros entender el llamado que Dios ha puesto en nosotros. so we can understand that calling that God has placed in our lives.
Porque muchas veces Why so many renunciamos de times nuestro llamado. we renounce to our calling? Se nos olvida el sueño, We forget our dream. no más visión. No more vision. Porque muchas veces no podemos entender Because so many times we cannot understand. o nos enfocamos tanto Or we focus so much en lo malo on the bad sin darte cuenta without que aún en lo malo realizing that in that Dios bad, está glorificando. God is glorifying himself. Porque aún en lo malo Because even through that bad, Dios lo va a usar para testimonio, God will use it for a testimony para que su nombre sea so engrandecido. that his name could be lifted No high. renuncies, no dejes Do not renounce, do not allow lo malo the bad por decir es que Dios no está conmigo. to say that God is not with you. Si no entiende que eso malo que estás pasando But understand that that bad that you are going through será tu will testimonio be your el testimony día de mañana. the day of tomorrow. Será lo que tú podrás decir. That will be what you will be Mira able de to dónde say. me sacó Dios. Look where God took me out of. Mira de dónde me levantó Look where he Dios. picked me up from. Dios no reduce, God does not reduce. no te hace de menos. He does not make you less. Dios es un Dios que cumple promesas, God is a God who completes his promises. pero Él no las puede cumplir But he cannot fulfill them si tú no estás dispuesto a que Él los cumpla. if you are not willing for him to fulfill them. Nuestros hijos son una reflexión Our children are a reflection de lo que nosotros hemos enseñado. of what we have taught them. ¿Dónde están los sueños? Where are our dreams? ¿Dónde está la visión? Where's the vision? ¿Qué le estás transmitiendo a tus hijos en esta mañana? What are you transmitting to your children in this morning? Hay una arma poderosa que cada una de nosotros tenemos There's a very strong weapon that we all have. y muchas veces no sabemos usarla. And many a times we don't know how to use it. El Señor ha dejado The Lord has allowed su Espíritu Santo his Holy Spirit para que sea nuestra guía, to be our guide, para que sea nuestro consolador, to be our counselor, para que sea nuestra fortaleza. to be our strength. Y muchas veces nosotros no lo vemos así, And many times we don't see it like that. porque fácilmente contristamos al Espíritu Santo Because so many times we contradict the Holy con Spirit nuestras acciones, with our con actions, nuestros pensamientos, with our thoughts, sin saber que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, without knowing that the Holy Spirit is our best es friend. nuestra guía, He is our guide, nuestra fortaleza. our strength. Juan 16:13 dice, John 16:13 says, pero cuando venga el Espíritu de verdad, but when the Spirit of truth comes, Él os guiará a toda verdad, he will guide us to all truth. porque no hablará por su propia cuenta, Because he will not speak of his own account, sino que hablará todo lo que oyere but he will speak what he hears. y os hará saber And he will let it be known las cosas que habrán de venir. about the future. El Espíritu Santo es nuestra guía, The Holy Spirit is our God. es la verdad. He is the truth. Él nos muestra lo que tenemos que hacer. He shows us what we have to do. Si tú confías, If you trust, el Espíritu Santo será tu guía. the Holy Spirit will be your guide. Es a través del Espíritu Santo que llegamos a conseguir el propósito de Dios en nuestras vidas. It is through the Holy Spirit that we can fulfill the calling of God in our lives. José fue extranjero en una tierra desconocida. Joseph was a stranger in his land. Llegó como esclavo, He came as a slave. pero por la misericordia de Dios But by the mercy of God y el sueño que Dios había depositado en él, and the dream that God had placed inside of him, llegó a ser el segundo en todo el reino. he became that second in command of the whole kingdom. Eso solo mi Dios lo hace. Only God can do that. Cuando se trata de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, When it comes to God fulfilling his purpose in our es el lives, Espíritu Santo que tiene que habitar dentro de nosotros. it is the Holy Spirit who must abide in us. Porque la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Because the Bible shows us that it's the Holy Spirit who intercedes for us. Quizás tú me dirás, yo no puedo, Maybe you say, I can't. no estoy capacitado. I am not capable. Y es cierto, humanamente nada podemos hacer. And it is true. As humans, we can't do much. Pero es el Espíritu Santo dentro de nosotros, But it is the Holy Spirit inside of us el que nos capacita, who makes us el que nos capable, fortalece who strengthens y el us, que nos guía a toda verdad. and who guides us to our truth. Tú solo no puedes a través del proceso. You cannot do it alone through that process. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Let the Holy Spirit guide you. Deja que el Espíritu Santo te enseñe. Let the Holy Spirit show you. Nuestro enemigo busca destruirnos. Our enemy seeks to destroy us.
nos desanima tan fácil. He discourages us so easily. Pero déjame decirte, no importa cuántas veces tropieces y caigas. But let me tell you, it doesn't matter how many times you fall. Si estás agarrado del Espíritu Santo, If you are holding on to the Holy te Spirit, levantará una, He will pick you up once. te levantará He otra will pick you up again. y te seguirá levantando And He will siempre que tú keep confíes picking en you Él. up if you keep trusting in Him. Escucha y entiende esto. Listen and understand Si this. tú aceptas el reto, If you accept that challenge, te darás cuenta de la fidelidad de Dios, you will understand God's faithfulness. ya que llegarás a ver el sueño hecho una realidad en tu vida. And you will see that dream become a reality in your ¿Sabes life. que con Dios nunca terminamos en segundo lugar? Do you know that with God we never come in second place? Si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, If we put Him in first place, Él siempre nos pondrá también a nosotros en primer He will lugar. also always place us in first place. Hoy tú tienes que entender que si te sientes incómodo, Today you have to understand that if you feel uncomfortable, incompleto, incomplete, está bien sentirse así. it's okay to feel like that. Quiere decir que Dios te está diciendo, tengo más para ti. That means that God is telling Allí you that donde He tú has more estás, for you. ya no te cabe. There where you are, you have no more Hay que space. crecer, You have to grow porque tenemos que ser promocionados. because we have to be promoted. Ese no es tu lugar. That is not your place. Es un lugar temporal That is a temporary place que ya quizás conquistaste, that you already probably conquered. pero Dios tiene más. But God has more. Dios tiene más. He has more. El Espíritu Santo es el quien nos va a empoderar The Holy Spirit is that one who is going to para empower poder us entender, to be able to understand, para poder saber to be able to know los talentos the talents que Dios ha puesto dentro de nosotros. that God has placed inside of us. Dios no solamente te da el sueño, God does not only give you the dream, sino te da los recursos para que lo llegues a lograr. but He gives you the resources to complete them. El Espíritu Santo mantiene nuestro sueño relevante The Holy Spirit maintains our dreams relevant para que todos conozcan so that everybody knows las maravillas, the marvelous things cosas que Dios puede hacer. that God can do. ¿Sabe que muchos tienen la voluntad? You know that maybe have the willingness Cuando eras chico, when you were smaller. la mayoría lo dijimos. The majority of us say that. Cuando yo sea grande, When I'm older, cuando yo tenga un trabajo, when I have a job, voy a ser millonario, I'm gonna be a millionaire. voy a ser rico. I'm gonna be rich. Pero sabes que si no consigues un trabajo nunca vas a poder tener dinero. But you know that if you never have a job, you can never have money. Y muchos queremos tener And many want to have sin trabajar, without working, sin realizar nada. without realizing anything. Y así es en lo espiritual. And that's how it is in the spiritual. Queremos que Dios nos use, We want God to use us. queremos que Dios haga grandes cosas con nosotros, We want Him to do great things in our lives. pero no queremos But we do not want pagar el precio. to pay the price. No queremos pagar el precio. We do not want to pay the price. No queremos pasar las We dificultades. do not want to go through the hardships. A través de mi caminar con Cristo, In my walk with Christ, he visto mucho dolor. I've seen a lot of pain. He pasado por mucho dolor. I've gone through a lot of He pain. pasado por momentos muy difíciles. I've gone through some very difficult moments. Cosas que hasta el día de hoy Things that until this day, no entiendo, I do not understand. no comprendo. I do not comprehend. Pero sabes una cosa, But do you know one thing? nunca he renegado de Dios. I've never renounced God. Nunca le he preguntado por qué. I've never asked Him why. Porque yo sé que los planes de Dios son perfectos. Because I know that His plans are perfect. Mientras yo estudiaba While I was studying y escribía esta prédica and I was writing down this preaching, y el Espíritu Santo tocaba mi corazón the Holy Spirit touched my y heart. aquellas lágrimas comenzaban a correr por mis ojos, And tears began to run through my from Dios me my face. recordaba And God reminded me que aún Él está trabajando that even He is y working. que ese sueño que Él depositó dentro de mí, And that dream that He put inside of me, Él lo está cumpliendo. He is fulfilling it. Quizás esta mañana tú me dirás, Maybe in this morning you can tell me, el tiempo ha pasado, time has passed. mis fuerzas no son las mismas, My strengths are not the same. ya no puedo como podía antes, I can't do it like how I used to. pero sabes que con Dios todo es posible. But do you know that with God everything is possible? Si Dios pudo usar If God could use el vientre cerrado a closed womb de Sara of Sarah
punto tenía 89 años. She was 89 years old. Para traer a luz, To bring to light, para dar a luz to bring to light al hijo de la promesa the child of the promise que vendría a ser that had come to el be, comienzo de una multitud que Dios le había prometido a Abraham. the beginning of a multitude that Si God Dios had pudo promised hacer Abraham. eso, If God could do that, ¿qué no puede hacer contigo y conmigo? what can He not do with you and with I? ¿Qué no puede hacer contigo y conmigo? Y te What recuerdo, can He do with con you and esto with voy a me? terminar. I'm about to finish. Te voy a decir la historia de Caleb. And I'm going to tell you the story of Caleb. Caleb fue uno de los 2 espías Caleb was one of the 2 spies enviados por Moisés a reconocer la tierra sent by Moses to scout the land, la tierra prometida de Canaán. the promised land of Canaan. Esto lo encontramos en el libro de Números. We find this in the book of Numbers. Moisés mandó 12 espías a reconocer la tierra. Moses sent 12 spies to scout the land. Dios ya les había dado la tierra. God had already given them the land. Ellos solamente tenían que entrar y tomar posición. They only had to go in and take position. Pero Dios le dice, manda 2 espías a que reconozcan la tierra. But God says, send 2 spies to scout the land. 10 de ellos, 10 of them, al regresar, when they came back, dijeron, no podemos. they said, we cannot. Hay gigantes. There's giants. No se puede. We can't. Solo Caleb Only Caleb y Josué and Joseph se pararon firmes y dijeron, stood firm and said, sí podemos. we can. Dios va delante de nosotros. God is in front of us. Y miren lo que Moisés le dice a Caleb. And look what Moses says to Caleb. Moisés le dice a Caleb que todo lo que sus pies pisaran Moses says to era de Caleb él. that anything that his feet step, A este tiempo Moisés tenía 40 años. in this time, Moses was about 40 years of age. 40 años anduvieron el pueblo de Israel en el desierto por no creerle a Dios. 40 years the people of Israel were in the desert for not trusting and believing Cuando in God. entran a la tierra prometida, When they enter that promised land, ya habían pasado 45 años. it had already been 45 years. 40 y 45, 45 years. 85 años. ¿Alguien aquí tiene 85 años? A veces con 50 ya nos andamos desanimando. Many times with 50, we're already discouraged. Pero cuando comienzan a repartir la tierra, But when they begin to share the land, Caleb dice, Caleb says, Moisés dijo Moses said que esta tierra that this que land pisaron mis pies that my feet stepped on, era mía. it was mine. Y muchos a lo mejor dijeron, And many maybe said, Caleb, tienes 85 años. Caleb, you're 85. ¿Cómo tú vas a tomar esa How tierra? are you going to take that land? Y miren lo que Caleb dice And look what Caleb says en el versículo 11 de Josué 14. in verse 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. It says, I am as strong now as I was when Moses sent ¿Cuál me. era mi fuerza entonces? On that journey, Tal es ahora mi fuerza. and I still travel and fight as well as I could then. Para la guerra y para salir y para entrar. Y escucha lo que dice el versículo 12. And look what verse 12 says. Aquí tú tienes que tomar lo que Dios dice. You have to take what God tells. Dame ahora So give me este monte. the hill. Dame pues ahora So give me the hill. el sueño que tú has depositado dentro de mí. The dream that you have promised me. Quizás el tiempo ha pasado, Maybe time has gone by. pero tú necesitas decir como dijo Caleb, But you need to say it like Caleb said. como eran mis fuerzas antes, How my strength was before. tal son mis fuerzas ahora. Those are my strengths now. Dame este monte. Give me this mountain. Dame este monte. Give me this hill. Y comienza a pelear por el sueño y el amado que Dios ha puesto delante And de begin ti. to fight for that dream and El calling tiempo that es God ya. has placed. The time is now. Para que comencemos a hacer So that we can start todo lo que Dios ponga en nuestras manos. doing everything that God has placed in our hands. Le voy a pedir a los músicos si pueden pasar. I'm asking the musicians to come forward. Voy a pedir que se pongan de pie. I'm going to ask you to stand to your feet. Voy a leer este versículo. I'm going to read this verse. Jeremías 29:11. Jeremiah 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. For I know the thoughts that I have for each and every one of you, Dice Jehová,
says the Lord. Pensamientos de paz They are plans for good y no de mal, and not for disaster, para darlos el fin que esperáis. to give you a future and a hope. En esta tarde Dios te recuerda And this afternoon, God reminds you esa visión, that vision, ese llamado, that calling, ese sueño que Él puso delante de ti. that dream that He has placed inside of you. Quizás tú lo hayas olvidado, Maybe you have forgotten it, pero hoy Dios te lo viene a recordar. but God comes to remind you. Es tiempo que comencemos a creerle a Dios para grandes cosas. It is time to start believing in God for greater things. Es tiempo de dejar It is time to allow de ser flojos espiritualmente hablando to stop being spiritually lazy when we speak, y comencemos a hacer and that we begin to do lo que Dios ha puesto en nuestras manos. what the Lord has placed in our hands.